Bienvenidos a Bilingüismo Consciente. Soy Rebeca, lingüista, especialista en bilingüismo infantil y crianza multilingüe, mamá de 2 niños bilingües y biculturales. Soy una mamá costarricense viviendo en Alemania y conozco muy de cerca los retos que como persona migrante puedes vivir para mantener tu lengua y tu cultura en tus chiquitos. Y este podcast tiene el propósito de ayudarte a entender todo el fenómeno relacionado con la crianza multilingüe y todo lo que es transmitir tu lengua de herencia con respeto y amor. Bienvenidos al episodio número 12 de Bilingüismo Consciente. Estoy muy contenta. 2 episodios ya llevamos 3 meses en este proceso de podcast y la verdad el podcast ha tenido una respuesta increíble, una acogida de parte de toda la comunidad de bilingüismo, de madres migrantes, padres migrantes, muy grande. Estoy muy feliz, muy agradecida por también todas las estrellitas que nos han dejado a partir también del episodio con mi hija. Gracias por todos los comentarios, por los mensajes, los valoramos muchísimo y definitivamente vienen más episodios con ella. Y bueno, ya tengo planeado otro con mi pareja porque sé que este tipo de temas, hablarlos con las personas involucradas, da muchísimo valor. Así que bueno, queden pendientes y conectadísimos a Bilingüismo Consciente porque seguimos en este proceso. Ahora, hoy les traigo un tema que a muchas familias les ha robado la paz, tal vez en algunos momentos, y es un perfil familiar que no es el perfil familiar tal vez más común de mi público, pero sí hay una gran cantidad de familias que me escriben, que vienen a mis asesorías porque están pasando por este proceso. Y es el de familias que han migrado toda la familia completa con los niños y todo a un nuevo país y automáticamente esta familia se ha convertido en una familia multilingüe o bilingüe de la noche a la mañana casi. O sea, muchas veces se trata de parejas que son monoculturales, monolingües, que han vivido pues toda su vida en un país y sí, tal vez a alguno de los dos o los dos hablan alguna otra lengua porque se han formado en esa otra lengua, porque trabajan en esa otra lengua, pero no porque han tenido que vivir o aprender pues en un país diferente al de ellos y donde se usa una lengua diferente. Así que hoy vamos a hablar de las familias que tienen niños, los llamados bilingües sucesivos, niños que crecieron hasta más o menos los 3 años de edad escuchando solo una lengua y después por diferentes circunstancias de la vida ese niño empieza a adquirir una nueva lengua. Puede ser también, no necesariamente que la familia migró, sino que la familia ya había migrado, el niño nace en el nuevo país y ese niño no había tenido contacto con otras personas fuera de casa, contacto directo, quiero decir, y a partir de los 3 años, 4 años empiezan a ir al kinder y ahí es a donde empiezan a adquirir la lengua mayoritaria o la lengua de la sociedad. Este tipo de familias viene a mí con preocupaciones como
muy específicas. Por ejemplo, son familias que no saben cómo proceder y sienten a veces la necesidad o la duda, ¿debería hablarle a mi chiquito la lengua de la sociedad para que no tenga problemas cuando entre al kinder o a la escuela, para que pueda comunicarse, para que pueda socializar, para que no me lo tachen o estigmaticen como un niño que no habla X o Y lengua? Hay un montón de miedos y muchas cosas que salen en este tipo de asesorías, y hoy me gustaría que salgas de este podcast, de este episodio, mucho más segura, más empoderada o más empoderado, más tranquilo respecto a la adquisición de una segunda lengua. Esto se llama adquisición temprana de una segunda lengua. Es decir, son niños pequeñitos que han crecido como niños monolingües y que empiezan a adquirir una nueva lengua o específicamente la lengua del medio social cuando entran al kinder o a la escuela. Normalmente esto en países, por ejemplo, aquí en Europa se da cuando los niños entran ya a partir de los 3 añitos, 4 años al kinder. Y pues este tipo de procesos al que el niño se enfrenta, em, muchas veces las familias creen que es muy, muy duro, y creo sí que por una parte definitivamente para el niño es algo completamente nuevo, es una lengua a la que se tienen que acostumbrar primero, y no solo está la parte lingüística, sino también ya el hecho de que el niño se enfrente a algo nuevo, que es el entrar, por ejemplo, a una institución donde hay cierta estructura, donde hay cierto pues desarrollo del día de X o Y manera, una rutina diferente. Entonces, lo primero que nosotros hacemos en estos casos es apoyar al niño desde una perspectiva más emocional y desde la conexión. Entonces, como padres de familia, a veces tan siquiera hablamos esa nueva lengua a la que el niño, digamos, se va a enfrentar en la institución. Y para muchas familias esto es súper frustrante, ¿verdad? Y yo lo entiendo muy bien, porque a veces tan siquiera se pueden comunicar bien con las maestras. Y sé que esto puede, pues, causar un poco de inseguridad o de frustración también dentro de la familia, por el hecho de no poderse comunicar tal vez como lo desean hacer. Pero es importante que nosotros dentro de casa empecemos a trabajar con nuestros chiquitos, por ejemplo, utilizando una herramienta como lo es la historia social. Yo creé algo llamado la historia social para niños multilingües exactamente por este tipo de casos. Son niños que tal vez no manejan nada del nuevo país, de la estructura, de cómo es el kinder, de cómo va a ser toda la rutina, y aparte de eso tampoco manejan la lengua. Entonces, esta herramienta nos ayuda muchísimo a que el niño sepa, anticiparle al niño lo que va a venir. Entonces, desde el nombre de la maestra, fotos del kinder por fuera, cómo se ve, preguntarle a los maestros o profesores cómo va a ser más o menos la rutina, a qué es lo que se va a enfrentar el niño, cómo ustedes pueden preparar al niño de la mejor manera. Buscar, por ejemplo, libros del país que describan un poco, pues, cómo es este tipo de procesos. Por ejemplo, en Alemania, lo que se le llama el Einschulung, que es el primer día de clases de la escuela, es una gran tradición aquí en Alemania que para muchos es como un choque cultural. Para mí lo fue, donde yo
no tenía idea que se hacía tan grande la fiesta o que la gente traía regalos para los niños y aquí en Alemania se les acostumbra a hacerles un cono gigante lleno con regalos, un pastel, se invita a la familia, viene la gente después del primer día de escuela a la casa. Es como casi como un cumpleaños, o sea, esto fue completamente nuevo para mí, entonces yo tuve que, a pesar de que ya tenía un montón de vivir en Alemania, yo tuve que informarme, preguntarle a mi suegra, preguntarle a amigas, bueno, mamás que eran del kinder de mi chiquita también. ¿Cómo es esto? ¿Qué se hace? ¿Qué se le pone? Hablar y comunicarme muchísimo con las personas alemanas para que me dijeran cómo funciona esa tradición aquí en Alemania. Entonces, es importantísimo que nosotros como padres de familia sepamos eh, a qué se va a enfrentar el niño para nosotros poderlos preparar en casa en nuestra propia lengua. Esto no tiene que darse en la lengua mayoritaria. Esto se puede hacer desde nuestra lengua, nuestra conexión con nuestros chiquitos y especialmente, pues dándoles esa seguridad de que todo va a estar bien, de que hay cosas específicas que nosotros podemos tal vez ayudar al niño a decir en esta historia social que les cuento, que es este recurso que yo creé para las familias. Es como un librito donde pongo exactamente como las frases más importantes que debería poder decir un niño para defenderse en los primeros días cuando no habla pues la lengua de la sociedad. Entonces, por ejemplo, quiero ir al baño o tengo hambre, tengo sed, poder decir, poner sus límites y decir, para, esto no me gusta, o también preguntarle a los niños, ¿puedo jugar contigo? Este tipo de frases, tipo chunks, los niños pueden repetirla con mamá cuando ven el librito, ven las fotos, ven la mochila, ven pues la lonchera, cómo se va a ver, la botellita de agua, todas estas cosas que le van anticipando al niño, mira, esto es lo que va a pasar, así va a ser el proceso, mamá va a estar contigo, por ejemplo, los primeros momentos, después vas a quedarte con tal o cual maestra, vas a estar seguro. Todo esto le da al niño una sensación de, ok, yo puedo, ¿sí? Aun si el niño todavía no maneja la lengua mayoritaria. Entonces, este proceso de acompañamiento es indispensable. También cuando las familias van a salir y hacer ese cambio de país que es ya para todos un cambio bastante fuerte, es importantísimo poder anticipar lo más posible de cómo va a ser esta nueva etapa de la vida del niño. Entonces, aparte de este acompañamiento emocional que les cuento, es también importante pues tener mucha paciencia, hablar lo más que podamos con los maestros, con los profesores y saber que nuestros niños no van a aprender esta lengua así de la noche a la mañana, o sea, como que ya en una semana va a estar ahí hablando perfecto. No, es un proceso que lleva su tiempo. Hay muchos autores que hablan del famoso periodo de silencio, lo cual se ha demostrado ya pues que no, no hay un tal periodo de silencio, así como hay de 0 a 3 meses el niño no va a hablar una palabra, después va a empezar a decir tales y tales cosas. No, no, este proceso no funciona así. Lo más importante que se ha demostrado en la ciencia es que haya una atmósfera donde el niño tenga niveles de ansiedad bajos, donde el niño se sienta seguro, donde el niño sienta que, bueno, aunque sea con mi otra lengua, puedo comunicarme en algo, aunque no me entiendan y no me van a censurar esa otra lengua. Y por eso para nosotros como padres de familia es tan importante tener presente todas estas cosas y enterarnos de cómo funciona todo este proceso también a nivel cerebral. Lleva su tiempo, pero los niños en general tienen esta capacidad tan maravillosa de adquirir las lenguas de manera relativamente
natural y fácil, ¿sí? Sin embargo, tengo que decir que yo he tenido casos en mis asesorías, casos muy puntuales de niños que se niegan a hablar la lengua del medio social, que se niegan a hablar la lengua mayoritaria. Muchas veces es una cosa que pasa enfrente de los padres, ¿verdad? Solamente, y el niño se desenvuelve súper bien en otros contextos, solo cuando está mamá o papá, no quiero que me escuchen hablando esta otra lengua por vergüenza, por perfeccionismo, por diferentes razones. O también ha pasado que son niños que en el kinder o en estos procesos de escolarización son niños que se cierran más, se aíslan un poco, y no es igual el proceso para cada niño. Entonces es muy importante tener en cuenta cuando el niño está mostrando pues señales de se siente tal vez un poquito más cohibido, un poquito más tímido, y respetar esos momentos sin obligar al niño a que, bueno, ahora tienes que hablar, porque eso no ayuda en nada, eso solamente sube la ansiedad y lo que puede hacer es más bien bloquear al niño y la producción de esa lengua específica. Entonces, mientras nosotros tengamos una atmósfera de seguridad, de eres aceptado así como eres, con las lenguas que traes de casa, qué maravilla que hablas también español y cuéntanos cómo se dice esto en español, enséñale al grupo. Si hay maestros de kinder que tienen, por ejemplo, esta... eh, ay, lo tengo la palabra en alemán, esta manera de ver las cosas tan abiertas, el niño va a sentirse muchísimo más seguro y puede ser que ese proceso sea tal vez más fácil y más rápido para el niño. Entonces, es muy importante tener esta comunicación directa con los maestros, decirles que niños donde hay una atmósfera con buenas actitudes lingüísticas, donde se respeten las lenguas familiares, las otras culturas, esto va a favorecer muchísimo el aprendizaje de la nueva lengua. Entonces, también tener en cuenta que los estudios han demostrado que una muy, muy buena base en la lengua materna o en la primera lengua va a hacer que la adquisición de otras lenguas sea también efectiva. Cuando hay una buena base, hay transferencia de conocimientos, hay muchísimas cosas que se pueden ya, o sea, a partir de esa base, pues trabajar de manera más fluida en la otra lengua. Entonces, si yo aprendí matemática, por ejemplo, en español, eso no quiere decir que no pueda hacer sumas y restas en alemán, en esa lengua específica o en otra lengua. Esos son conocimientos que se transfieren. Sin embargo, necesito ese vocabulario, por supuesto, para poder aplicar esas cosas. Entonces, tenerle mucha paciencia al niño y acompañarlo mucho en este proceso de la nueva adquisición de la lengua, con input comprensible, señalando mucho de lo que estoy hablando, haciendo mímica, mostrando, perdón, lo que estoy haciendo. Todo esto son estrategias que pueden ayudar al niño a sentirse muchísimo más comprendido y pues que este proceso de la adquisición de esta segunda lengua le sea un poquito más llevadero. Ahora, hay muchísimo más que se podría hablar acerca de los niños bilingües sucesivos. La experiencia que yo he tenido con adultos bilingües sucesivos y con niños también bilingües sucesivos es que son personas que manejan muy bien después sus dos lenguas, ¿sí? Son adultos que tienen mucha seguridad porque en casa recibieron muchísimo y muchísimo input en su primera lengua y después todo el resto de alfabetización, escolarización se dio en la otra lengua. Entonces, son personas en general que tienen muy buen dominio de las lenguas. Entonces, en este sentido, ustedes pueden estar tranquilos de que el research respalda que no hay ningún problema
en la adquisición de segundas lenguas en los niños. No tenemos que cambiar el patrón lingüístico en casa, no hay que meter, por ejemplo, no hay que decidir cambiar mi manera de comunicarme con mi hijo para poder ayudarle. Sí podemos hacer cosas como buscar grupos de apoyo, leer libros, poner vídeos o caricaturas, por ejemplo, en la nueva lengua o música en la nueva lengua. De esta manera podemos apoyar muy bien al niño, pero no necesitan em, cambiar o interactuar con el niño en esa otra lengua si ustedes no se sienten seguros, si simplemente no quieren, porque su lengua de la conexión es su lengua materna. Entonces no hay que hacer este tipo de cambios si ustedes no lo sienten como auténticos. En este sentido, yo siempre hago muchísimos análisis de la familia, de los diferentes niveles de las lenguas, de la personalidad del niño, y les ayuda a los padres a saber acompañar a este niño de una manera pues más efectiva, más profunda, y siempre priorizando muchísimo la conexión y el amor. Esto es todo por este episodio. Espero que puedas enviarle este episodio a familias que tú sepas que van a cambiar de país, o familias que están recién llegadas a un nuevo país, o cualquier familia que tú pienses que se puede beneficiar con este contenido. Hazlo llegar este episodio y compártelo con muchas más. Recuerda dejarnos las estrellitas aquí en Spotify o en Apple Podcast o donde quieras que estés escuchando este podcast, porque nos ayudas muchísimo a que el podcast siga teniendo mayor alcance, para que más familias se enteren y se nutran de este tema del bilingüismo infantil. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.